Hola amigos de Camino, Verdad y Vida. Vamos a regresar con las enseñanzas. El tema que vamos a desarrollar ahora es importantísimo para la vida cristiana. Se llama el nombre sobre todo nombre. Vamos a encontrar nuestra enseñanza en el pasaje ubicado en la carta a los Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cuando comencé el estudio y desarrollo de este tema, justo era el día de cumpleaños de mi esposa, el reciente domingo. Pero ese mismo día nació nuestra sobrina y yo le dije que le pongan el nombre de ella, el nombre de mi esposa. En su honor, decía yo, y me dijo que se llamará de tal forma, y yo contesté, seguro no saben qué significa ese nombre. Y quiere decir flecha poderosa, eso quiere decir el nombre que le han puesto a mi sobrina. El de mi esposa significa alegría. Y lo cierto es que casi siempre son los padres, al menos en mi caso, quien le pone el nombre a los recién nacidos. Ya los tenemos de hecho decididos sus nombres desde antes de que nazcan, ¿no? Cuando sabemos que vamos a tener un hijo, ya estamos pensando el nombre, incluso hasta antes de eso incluso. Considero muy importante saber qué significan los nombres y qué personajes de la historia los han tenido. En el antiguo Israel era algo trascendental ponerle un nombre al recién nacido. Con el nombre generalmente el padre de aquel bebé buscaba agradar a Dios o bien trazar un destino a esta nueva personita. Pero hace más de 2000 años nació un bebé y sus padres no le pusieron el nombre que quizás habrían pensado ellos alguna vez. Como nosotros, si tengo un hijo, se llamará de esta forma o de aquella. No, ellos no le pusieron el nombre, sino que se les dijo qué nombre ponerle. Dios mismo tenía el nombre para ese bebé. José y María, padres de este niño, lo llamaron Jesús. Un nombre dado por Dios mismo, un nombre divino. Este niño había nacido de una virgen. Esto ya es un milagro, pues el Espíritu de Dios obró en tal milagro. Este niño era el Hijo de Dios. Y Dios tenía un nombre para él. Su nombre entonces, un nombre divino, Jesús, como lo dice el Evangelio según Mateo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todos tenemos un nombre. Dios conoce el nombre de cada uno de nosotros. Nos conoce por nuestro nombre. Dios nos conoce por nuestro nombre. Incluso Dios conoce el nombre de cada estrella. Cada una de las estrellas, de los miles de millones de estrellas que hay, tienen un nombre. Y Dios conoce el nombre de cada una de ellas. Pero el nombre de las personas tiene tal importancia que es un derecho universal poseer uno. Todas las personas tienen un nombre. Pero hay un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús de Nazaret.
Y el nombre que es sobre todo nombre es nuestro tema. Dijo Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimóse igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pablo nos está diciendo que Jesús no estimó ser igual a Dios. Jesús, el Señor Jesús es Dios mismo. Aquel bebé que naciera hace más de 2000 años era Dios, quien venía a la tierra en calidad de hombre, en forma humana. Y tal fue su amor por nosotros, por la humanidad, que no se aferró a su condición de todopoderoso, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Los hombres hemos sido hechos semejantes a Dios, no en la forma corporal, sino en lo espiritual, porque dice la Escritura, a imagen de Dios lo creó. Pero Jesús vino semejante a los hombres. Él en sí vino en forma corporal. Él sí vino así, en forma humana. Jesús se despojó a sí mismo. Amigo, piensa esto. El Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el dador de vida, el Eterno, estaba en la tierra y se despojó de sí. Y ni siquiera vino como rey con toda su riqueza y todo su poder, ¿no? La persona más sublime, el amor hecho vida, estaba aquí en este mundo como un siervo. El soberano del universo estuvo aquí, caminó entre los hombres y como siervo, como hombre. Es algo que si lo piensas, y yo lo pienso y lo pienso más y más, y no encuentro palabra para decir el por qué. ¿Tal es su amor? Sí. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? Hemos repetido tantas veces este versículo que parece dicho ser solo por memoria. Pero analiza, de tal manera, ¿cuál es esta manera? Que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero qué es esto? Que en el plan de salvación de Dios, para el hombre estaba la muerte del Hijo de Dios, de su propio Hijo. Porque no hay nadie como Jesús, amigo, no hay nadie. No hubo nadie como Él, ni lo habrá, ni todos los ángeles del cielo juntos se comparan con Él. Ni todo el universo entero se acerca al valor de Jesús. Pues no hay nada ni nadie que se compare con el nombre de Jesús. Y estando Él en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús, Emmanuel, como se le llamó en la profecía, el príncipe de paz, el niño que se nos hubo dado, se humilló a sí mismo. Él aceptó el oprobio, siendo el rey del universo, vino como hombre. En sí eso ya era humillante para el soberano, pero aún más, permitió todo tipo de humillaciones contra él. Jesús fue juzgado con toda injusticia. Nunca, nunca se le halló en él una sola mentira. Nadie tenía algo de qué acusarle, mas se le injuriaba, se le insultaba, se le blasfemaba, y él calló. Él no dijo nada. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El que nunca hizo mal a nadie, nunca Jesús hizo mal a nadie. Y el mundo de su tiempo le odió, le despreció y lo rechazó, llevándolo a la cruz. Y él, sabiendo esto,
obedeció. Él, sabiendo su destino, él conoció para qué había venido al mundo y aún así obedeció. Y por aquellos por quienes vino, le mataron. Su propio amigo lo entregó y su propio pueblo le mató. Y aún con ello, estando en la cruz, clavado muriendo, rogó al Padre diciendo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amigo, no ha habido amor más grande que este, de aquel que murió y derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados, para con su sacrificio y la fe en él podamos ser libres de la condenación del infierno, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Escucha bien. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A mí me impacta este versículo. Amigo, qué profundo es lo que nos ha dicho Pablo en las Escrituras. Lo que nos dice Dios, le exaltó hasta lo sumo, lo puso por encima de todo y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. El libro de Hechos lo dice, Pedro lo dice en Hechos 4. Sea notorio a todos vosotros, dijo, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y aclara de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está a vuestra presencia sano, un hombre que había sido cojo, ¿no? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amigo, la palabra de Dios es perfecta. Pablo dijo, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y Pedro agrega, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Déjame decirte, amigo, yo sé bien que la tradición dice otra cosa, pero hoy te estoy diciendo la verdad. Decir que hay otro nombre para tomar para nuestra salvación es ofender a Dios mismo. Yo sé que la mayoría cree que hay otra persona, pero no, amigo. Ni tampoco esa estampita que lleva de San Judas. No hay. No hay otro nombre. No hay nada más que él. San Judas, Pedro, Pablo y la madre de Jesús necesitaron del sacrificio del Señor Jesús para ser salvos, al igual que tú y que yo lo necesitamos. Pensar lo contrario es insultar la obra de Cristo, es negar el plan de Dios para salvarnos y decir que Él está errado. Al insultar la obra de Cristo estamos diciendo que Dios está equivocado. Date cuenta de eso. Tú estarás gritando, crucifíquenlo. Porque así gritaban en el pasado diciendo que Jesús era un farsante. Es un pecado horrible, hermano, amigo. Pero en Dios no hay error. Y le exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Porque en el nombre de Jesús está todo el poder y la autoridad de Dios. Y en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El Señor Jesús, amigo, está sentado en su trono, en la diestra de Dios Padre, reinando soberano. Su obra ha sido culminada y no hay otro poder en contra de él. No hay ningún poder contra él. No hay nada que le pueda vencer. Y nosotros tenemos que rendirle toda honra, gloria y alabanza.
Amigos, estemos de rodillas delante del Rey de Reyes, porque habrá un momento en que lo harás, quieras o no. Porque dice, los que están en los cielos, todos los ángeles de la creación, los ángeles, querubines, arcángeles, todos los seres celestiales, caen de rodillas ante la magnificencia de Jesucristo. Y aquí en este mundo debemos también poner nuestras rodillas y adorarle. Él se merece toda nuestra adoración. Eso enseña a tus hijos, que amen a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todo, ama a Dios y enseña eso a tus hijos. Pero incluso los rebeldes, aquellos que han decidido no alabarle, se postrarán ante él. Porque dice los que están debajo de la tierra, aún los condenados al infierno, aquellos que voluntariamente le rechazaron, cuando el Señor los quiso salvar, ellos lo rechazaron. Tendrán que reconocer que Jesús es el Señor. Amigos, muchas veces se coloca a Jesús como a uno de los maestros de moral, o los que han creado religiones como Mahoma, Gandhi, Buda, como si él fuera igual a ellos. Y estos son simples mortales y pecadores, pero no hay nadie como él. Por ello Dios le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor Jesús dijo en Juan 14, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Fíjate, en su nombre. Puedes notarlo, no dijo otro nombre, ni el de los apóstoles, ni el del arcángel Miguel, ni ninguno. Dijo el Señor, en mi nombre. Y lo que pidieres, yo lo haré. Nadie hace lo que pidas al Dios verdadero, más que Jesús el Señor. Si en su nombre lo pides y con fe. No dijo que San Judas es milagroso, no. Dijo, yo lo haré. No dijo que San Judas u otro lo va a hacer, no. Yo lo haré. Por ello, cuando oramos en su nombre, porque Él así lo ha dispuesto, que oremos en su nombre, lo que pidamos en su nombre para la gloria de Dios Padre. El apóstol Juan además dice en el capítulo 20, pero estas cosas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es tal el poder del nombre de Jesucristo que tenemos vida en su nombre. Y Pablo agregó, lo puedes ver en Colosenses, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando des gracias, amigo, y tienes que dar gracias porque nosotros a veces recibimos muchas cosas y creemos merecerlo y cuando no merecemos nada. Cuando recibamos algo, da gracias, amigo. Da gracias en todo, aun cuando no recibas lo que tú quieras. Da gracias a Dios y siempre hazlo en el nombre de su amado Hijo. Por ejemplo, podrías decirle, gracias te doy, Padre, en el nombre del Señor Jesús, porque Él es quien intercede en el cielo por nosotros. Dice Juan en su carta primera, abogado tenemos a Jesús el justo.
A Jesús el justo dijo: amigo, tengo que darte un par de advertencias. Tú las puedes tomar o ignorarlas, pero no digas que no supiste porque te las tengo que decir. La primera, Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día, eso está en Mateo 7, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mira, tú podrás decir, fíjate que hasta milagros en su nombre hice. Puedes decir lo que quieras, porque tal es el poder del nombre del Señor Jesús, que hasta los que no son verdaderos hijos de Dios pueden usar su nombre. Pero Él dijo, apartaos de mí. ¿Te puedes imaginar eso? Que el Señor de vida te diga a ti, nunca te conocí. ¿Quién eres tú? Apártate de mí. Apártate de mí. Eso sería terrible. Pero el Señor lo está diciendo. Esto yo creo que le caería perfecto a esos falsos apóstoles, a esos falsos profetas, a los falsos predicadores que se hacen ricos con la fe. Yo creo que a ellos les caería muy bien esto. Segunda advertencia. No uses nunca el nombre de Jesús en vano. Amigo y amiga, he escuchado, leído y muchísimas veces, ya muchísimas veces que veo chistes de Jesús, chistes de Dios. No hay nada malo en hacer chistes, pero hacer un chiste de Jesús, un chiste de Dios. ¿Cómo es posible esto? Por el amor de Dios, ¿a dónde estamos llegando ya? A hacer chistes de Jesús. Si ofenden a Dios, eso está permitido. Si insultan a Jesús y se burlan de Él, es aceptado y hasta carcajadas sueltan. Pero si tú o yo nos atrevemos a decir que eso está mal, de inmediato nos dicen intolerante, exagerado, fanático. O sea, los demás se la pueden pasar ofendiendo el nombre de Dios, pero uno nomás le dice que eso no es lo correcto, ya, nos censuran. Ellos pueden hacer lo que les da la gana, pero nomás uno les dice, se molestan. Porque ellos hacen lo que su padre quiere que hagan. Y su padre es Satanás. No es el Dios de gloria. Déjame decirte, amigo, nunca permitas que tus hijos usen el nombre de Jesús en vano. Porque es un mandamiento, porque ha dicho, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente, y te lo repito, no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es un mandamiento. No solamente es cuestión de jurar en vano, por Dios, no. A diario puedes escuchar, incluso tú mismo puedes decir una mala palabra, incluso una maldición y al final decir por Dios, o Dios mío, o Jesucristo, como dicen muchas veces los norteamericanos. Ya se ha hecho tal costumbre de hacer esto, y eso es una blasfemia. Pero la palabra de Dios no cambia y dice que no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Así que, amigo, corrige a tu hijo temprano, para que desde pequeño
Solo usa el nombre de Dios para alabarlo y bendecirlo. Ahora te voy a decir qué significa Jesús como nombre. ¿Su nombre qué quiere decir? Quizás no lo sepas y te lo voy a decir. Jehová o Yahvé salva. Jehová es salvación. Eso quiere decir Yahvé Salvador. Amigo, Jesús, el Señor Jesús, ha sido Dios, es Dios y siempre será Dios. Y Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es este nombre? El nombre del Señor Jesús. Pablo lo explica así, hablando de la grandeza del poder de la fuerza de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sobre todo, fíjate, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo. Eso incluye también al poder maligno de Satanás y las huestes del mal. Sobre todo y sobre toda autoridad. Tal es el poder del nombre de Jesús que nos libra de la condenación del infierno, para curar heridas, sanar enfermedades, resucitar muertos, como Smith Wigglesworth, que ordenaba en el nombre del Señor Jesús, ordenaba a los muertos levantarse. Y 23 personas en el total, personas muertas, fueron levantadas durante su ministerio por el poder del nombre del Señor Jesús. Lo mismo hizo Pablo, Pedro, Juan, los demás apóstoles. Pero claro, tengo que aclarar que ellos no fueron realmente los que resucitaron a los que habían muerto. Pues quien hace el milagro es Dios en el poder del nombre de Jesús y en la fe depositada en su nombre. Una persona no es quien hace milagros. Eso tienes que saberlo. No hay apóstol que haga milagros. Los milagros los hace Dios por el poder del nombre de Jesús, teniendo fe. Amigo y amiga, tú tienes un mandato. Hay un mandato sobre ti. ¿Cuál es? Testifica del nombre del Señor Jesús. Su nombre es maravilloso y debe ser proclamado a todo el mundo. Y todo lo que su nombre implica y representa. Tienes que dar a conocer el nombre de Jesús. Tú tienes que dar a conocer su nombre. Y no tomes su nombre a la ligera. Recuerda que nadie va al Padre si no es por Él. Por tanto, tenemos que dar a conocer a Jesús. Algunos dicen que Él no volverá, que Él no volverá, pero Él volverá y viene por su iglesia y regresará con todo su poder y gloria.
Antes de terminar, déjame decirte esto. Y anótalo, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 5, versos del 40 al 42. Toma nota, por favor. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amigo, qué privilegio ser tenidos por dignos de padecer por el nombre del Señor. ¿Tú estás preparado para padecer por el nombre del Señor? ¿Estás dispuesto a padecer por el nombre del Señor? ¿Eres digno de padecer afrenta por causa de su nombre? Amigo y amiga que me escuchas, lo que te voy a decir es muy importante. Si no le has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, acéptalo en este momento, hoy mismo, ahora mismo. Ahora mismo pídele perdón en este instante y ten redención en Él. Piensa lo que te estoy diciendo. Si no le has aceptado, acéptalo en este momento. Ni tú ni yo sabemos cuándo vamos a morir. Y quizás no tengas otra oportunidad para aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador único y suficiente. Hoy es el día. Hoy es el día. Si tú no sabes cómo hacerlo, puedes escribirme una nota y podemos trabajar juntos en ello. Pero acepta al Señor Jesucristo. Acéptalo como tu Salvador, como tu único y suficiente Salvador, porque no hay otro nombre. Amigo, no vivas un día más. No vivas un día más sin hablar de Jesucristo. No vivas un día más sin darle gracias. Jesús es el punto crucial de toda la historia de la humanidad. Y recuerda, toda lengua, todo el mundo, todo ser confesará que Jesucristo, que Jesús de Nazaret es el Señor. Jesús, el nombre sobre todo nombre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por darnos a conocer el nombre de tu amado Hijo, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por este mensaje, por esta enseñanza, porque nos has revelado cuál es el nombre sobre todo nombre, el nombre más sublime y el último nombre que nos diste a conocer. Gracias te doy, Padre, porque nosotros no somos merecedores de nada, Señor. Y cuán grande es tu amor, y cuán grande es tu misericordia, Padre, que nos diste a tu amado Hijo, y Él fue obediente. Y tú lo exaltaste, Padre, hasta lo sumo. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para tu gloria, Padre. Danos, Señor, la convicción de seguir declarando el nombre que es sobre todo nombre. Darnos, Padre,
el poder y la autoridad que viene de tu amado Hijo. No permitas, Padre, que podamos sentir vergüenza. No permitas eso, Señor, en nosotros. Déjanos, Señor, proclamar tu nombre. Déjanos, Padre, obedecer tu mandato. Y te ruego, Padre, que libres también a nuestros hijos de usar tu nombre en vano. Te damos gracias, Padre, por tu Hijo, porque solo en Él hay salvación. Sigue, Padre, permitiendo que nosotros pongamos nuestras rodillas para alabar a tu Hijo. En el nombre glorioso de tu amado Hijo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, te bendecimos y te alabamos. Y yo te ruego, Padre, que si hay una persona en este momento que está escuchando este mensaje, que está escuchando esta oración, pueda decir: yo creo en el Señor Jesucristo, creo que fue muerto en una cruz, que fue sepultado, que tú lo levantaste al tercer día y que es el Señor, el Salvador y el Redentor del alma, que me limpia de todo pecado por su sangre preciosa. Y quiero darle mi vida y mi corazón, y yo quiero disminuir para que el Señor Jesús crezca en mí y me llene de su Santo Espíritu, para la gloria tuya, Padre. Amén.